El grito se pierde entre el ruido del aeropuerto. Nadie se detiene. Un niño queda inmóvil, con el pecho apretado, mirando cómo las personas pesan sin verlo, mientras una sensación fría le sube por la espalda. Algo salió mal, muy mal. Hace apenas unas horas todo era caos doméstico. Boches cruzadas, maletas abiertas, el sonido seco de cierres apresurados. Kevin se movía entre piernas adultas y abrigos gigantes, tratando de hacerse notar, pero su voz se perdía como un susurro. Nadie escuchaba, nadie miraba. Afuera, el invierno mordía con fuerza y el reloj parecía empujar a todos hacia la puerta. El aeropuerto era un monstruo vivo, altavoces distorsionados, pasos que golpeaban el suelo sin ritmo. Kevin corría para no quedarse atrás, respirando rápido, con los ojos fijos en la espalda de quien creía reconocer. Una empuerta, una puerta que se cierra, un segundo de duda. Y entonces, silencio, se queda solo frente a una cinta transportadora que no le va a ningún lugar conocido. Su corazón late demasiado fuerte, miraba a un lado, luego al otro. Su familia no está, no hay caras familiares. Solo desconocidos que avanzan con prisa, arrastrando sus propios destinos. El frío ya no viene del aire, viene de adentro. Intenta razonar. Siempre hay una explicación. Siempre aparece alguien, pero el tiempo pasa y nadie dice su nombre. Kevin traga saliva. El sonido metálico de una puerta automática le provoca un salto. Las luces parecen más altas, el espacio más grande, él más pequeño. Con manos temblorosas revisa lo que tiene. Una mochila, un boleto, un poco de dinero, nada más. La idea se forma despacio, como algo que no quiere aceptar. No solo está perdido, está lejos, demasiado lejos de casa. El altavoz anuncia un destino. Las palabras que hay empezadas, Nueva York. Kevin levanta la cabeza, no entiende cómo, pero ese nombre queda flotando en su mente como una advertencia o una promesa peligrosa. Sus pies avanzan casi sin permiso, guiados por el miedo y una extraña determinación. Mientras tanto, en algún lugar, una familia y abuela sin saberlo. Y a Kevin, rodeado de extraños y luces brillantes, siente por primera vez que el mundo es enorme y no está esperando por él. Algo acaba de empezar, algo que no va a perdonarle ningún error. El avión aterriza con un golpe seco y Kevin aprieta los dientes. La vibración recorre el asiento, sube por sus piernas y le recuerda, sin piedad, que no está soñando. Mira por la ventanilla y ve edificios altos, interminables, cubiertos de luces que no parpadean para él. Nueva York. Demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado real. Vaya del avión aferrando su mochila como si fuera un salvavidas. El aeropuerto aquí no se parece a nada que conozca. Las voces son más duras, los pasos más rápidos. La deshonra sin razón. Kevin camina despacio, tratando de no parecer tan pequeño, repitiéndose que todo va a estar bien, aunque no sabe exactamente por qué debería estarlo. Busca un teléfono. Sus dedos tiemblan al marcar el número de casa. Un tono. Otro. Nada. Cuelga. Vuelve a intentar. El sonido vacío se repite y el nudo en su estómago se aprieta. Imagina a su familia despertando en otro lugar, riendo sin notar su ausencia todavía. La idea duele más de lo que esperaba. Revisa el de más de lo que le va. Más del que nunca tuvo antes. Por un segundo, una chispa peligrosa cruza su mente. Nadie le dice qué hacer. Nadie lo manda a la cama. Nadie lo ignora. La ciudad parece observarlo, como esperando su decisión. Sale la calle y el frío lo golpea de frente. El aire huele humo y metal. Los taquis pasan rugiendo. Tan cerca que el viento le sacude el abrigo. Kevin da un paso atrás, sorprendido, y luego otro. Todo se mueve. Todo sigue atención al mismo tiempo. Camina sin rumbo fijo, mirando escapares gigantes, pantalas brillantes, personas que no se detienen ya más. Se siente invisible y poderoso a la vez, perdido pero libre. Esa mezcla lo confunde. Le asusta admitir que una parte de él empieza a disfrutarlo. Entra a un hotel enorme, fingiendo seguridad. El suelo brilla, la gente viste elegante. Kevin levanta la barbilla y avanza, copiando lo que ve. Cada paso es una apuesta. Cada mirada, una amenaza. Logra esconderse entre adultos, escucha conversaciones que no entiende del todo, y su corazón le tan fuerte que alguien lo va a huir. Consigue unas habitaciones. Cuando la puerta se cierra detrás de él, en sí cae como una manta pesada. Se deja caer en la cama, mirando el techo. Ríe. Luego se queda quieto. La risa se apaga rápido. Está solo de verdad. Mientras Kevin se acostumbra a esa soledad brillante, en las sombras de la ciudad, dos figuras reaparecen. Caminan torcidas, con miradas torcidas. Viejos rencores, nuevas oportunidades. La ciudad es grande, pero no olvida. Y muy pronto, el pasado va a reconocerlo. La mañana entra por la ventana como un ruido más de la ciudad. Boquinas, sirenas lejanas. Kevin abre los ojos despacio y durante un segundo cree estar en casa. Luego ve el techo alto, las cortinas pesadas, el tamaño exagerado de todo. La realidad vuelve de golpe. Sigue solo. Sigue en Nueva York. Se levanta y camina descalzo sobre la alfombra fría. El silencio del hotel es engañoso, como una pausa, antes de algo peor. Desayuna lo que encuentra, mira la televisión demasiado cerca y por momentos logra olvidar el problema principal. Nadie lo corrige.
Nadie le dice que vaya el volumen. Esa libertad empieza a sentirse normal. Tal vez es demasiado. Sale la calle otra vez. Ahora camina con más seguridad, imitando el ritmo de los adultos, aprendiendo rápido cómo cruzar sin dudar. Entra a una tienda enorme, rodeado de juguetes que brillan como tesoros imposibles. Sus dedos recorren calles, botones, ruedas. Sonríe. Aquí, por fin, es solo un niño, pero la sensación dura poco. Entre los pasillos, dos voces conocidas cortan el aire. Risas ásperas. Un tono que no pertenece a un lugar feliz. Kevin se congela. No puede ser. Gira despacio a la cabeza y los ve. Los reconoce al instante. Las mismas caras. Los mismos hoyos torcidos. Harry y Marve. El corazón le golpea las costillas. El recuerdo vuelve completo. El miedo antiguo, intacto. Ellos no deberían estar aquí. No en esta ciudad. Se esconde detrás de un estante, conteniendo la respiración, escuchando cómo planean, cómo se mueven con la misma torpeza peligrosa de siempre. Escapa de la tienda sin mirar atrás. Corre. La calle se vuelve borrosa. El ruido se mezcla con su respiración rápida. Nueva York deja de parecer emocionante y se transforma en un laberinto lleno de esquinas malas. No importa cuánto se esconda, sabe la verdad. Ellos están sueltos y tarde o temprano lo van a ver. Regresa al hotel con las piernas temblando, cierra la puerta con llave. Luego revisa la cerradura otra vez y otra. Se apoya contra la pared tratando de pensar. Llamar a un adulto, llamar a la policía, decir la verdad. Cada opción parece demasiado grande, demasiado complicada, demasiado fuera de su control. Mira por la ventana. La ciudad sigue igual, indiferente, gigante. Por primera vez desde que llegó, Kevin siente el peso real de estar solo. No es libertad, es responsabilidad y miedo. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Harry y Marve observan mapas, edificios antiguos, oportunidades fáciles. No saben aquel niño que arruinó todo una vez estás a pocos kilómetros, pero el destino ya empezó a cerrar el círculo y Kevin, apretando los puños, entiende que no puede seguir huyendo para siempre. Algo va a tener que cambiar. Pronto, la noche queda plano y la ciudad cambia de rostro. Kevin camina sin rumbo claro, con las manos hundidas en los bolsillos, sintiendo cómo el frío atraviesa la tela. Las luces navideñas cuelgan por todas partes, brillantes, insistentes, como si celebran algo que no le pertenece. Cada paso resuena demasiado fuerte en su cabeza. Entra a un parque buscando silencio y lo encuentra, a medias. El viento mueve los árboles desnudos y hace crujir la nieve y varios sus zapatos. Se sienta en una banca allí por primera vez en días de ya que el cansancio lo alcance, no el del cuerpo, el otro, el que pesa más. Piensan en su casa, en el ruido, en las discusiones, en lo fácil que era de ser estar solo cuando nunca lo estaba de verdad. Ahora entiende, estar solo no es ganar, es aguantar. Traga saliva y mira alrededor, esperando algo que no sabe nombrar. Una figura se mueve cerca. Kevin se tensa, listo para correr otra vez, pero no es una amenaza, es una mujer mayor, sentada con calma, rodeada de palomas. Su voz es suave cuando habla, no pregunta mucho, no juzga, escucha. Y ese detalle tan simple afloja con Treadle. Hablan de cosas pequeñas, del frío, de la música, de decisiones que parecen firmes pero esconden heridas vías. Kevin no da estudio pero da suficiente, y al escucharla, entiende algo que no había querido aceptar. Su familia puede ser ruidosa, puede ser injusta, pero es suya, y él también es parte de ese desorden. Se despide con un gesto tímido y regresa al hotel con la mente distinta. No más huir, no más esconderse. Si Harry y Marve están allí afuera, no va a esperar a que lo encuentren. Conoce su forma de pensar, sus errores, sus puntos débiles. Ya lo hizo una vez. En la habitación el silencio ya no pesa igual. Kevin camina, observa mis despachos, toma notas mentales. La ciudad ofrece herramientas si uno sabe mirar. Cuerdas, pintura, juguetes, sonríe apenas. No es alegría, es decisión. A lo lejos, dos sombras avanzan hacia un edificio viejo, convencidas de que la noche les pertenece. No saben que algo en más ya está pensando en cada paso que van a dar. Kevin apaga la luz y se asoma por la ventana. La nieve empieza a caer otra vez. No está a salvo, pero ya no está paralizado. Algo se ha encendido. Y cuando llegue el momento, la ciudad va a escuchar exactamente cuánto puede resistir un niño que dejó de huir. El edificio parece dormido desde afuera, oscuro, silencioso. Kevin entra despacio, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a la ciudad. El aire retro es distinto, viejo. Cada paso levanta un eco que no se apura en desaparecer. Aquí todo suena más fuerte. Aquí no hay donde esconderse. Empieza a moverse. Rápido, preciso. Arrastra cuerdas, coloca objetos, prueba ángulos. Sus manos trabajan solas mientras su mente corre más rápido todavía. Recuerda risas burlonas, recuerda caídas, recuerda el miedo que sintió aquella vez. No va a dejar que eso se repita igual. Sube escaleras, baja otras, deja puertas entreabiertas. Ajusta detalles pequeños que nadie notaría. El sudor le corre por la espalda a pesar del frío. Se detiene solo para escuchar nada o nada, pero sabe que vienen. La ciudad siempre empuja a los mismos errores. Afuera, Harry y Marve se acercan convencidos. Hablan en voz baja, confiados.
El edificio parece un regalo olvidado. La puerta cede sin pelea. Sonríen. No saben que cada paso ya fue pensado para ellos. No saben que algo los espera. Kevin se esconde en lo alto, respirando despacio. El primer ruido lo tensa por completo. Un golpe seco, un grito ahogado. Funciona. El corazón le late fuerte que le cuesta no moverse, pero no se detiene. No ahora. Ellos avanzan torpes, enfadados, cayendo una y otra vez. Cada error los vuelve más agresivos. Cada caída más peligrosos. Kevin corre por pasillos estrecos, escucha insultos detrás de él, siente pasos que se acercan demasiado. El miedo regresa, más fuerte, más afilado. Pero también la determinación. Uno de ellos casi lo atrapa. Una mano roza su abrigo. Kevin grita y se lanza hacia adelante, rodando por el suelo, escapando por segundos. El aire le quema los pulmones. Sus piernas temblan. Esto ya no es un juego, nunca lo fue. Se encierra un momento, apoyando la frente contra una pared fría. Quiere orar, quiere parar, no puede. Piensa en su casa, en la mesa Elena, en el ruido que ahora extraña. Se limpia la cara y vuelve a moverse. Aún queda en plan, tal vez el último. Afuera, las sirenas suenan lejanas, pero no lo suficiente. Harry y Marve, furiosos y golpeados, siguen avanzando, convencidos de que esta vez van a terminarlo. Kevin aprieta los dientes y corre hacia la oscuridad final del edificio. Todo se reduce segundos, a pasos, a no equivocarse ahora, porque si falla no habrá otra oportunidad. El golpe duele más de lo esperado. Kevin que el aire se le va de lo seco. El suelo está helado, duro. Se queda quieto un segundo de más, escuchando pasos pesados que se acercan. Respiraciones cargadas de rabia. El miedo ya no es una idea, es físico. Se levanta a la fuerza y corre otra vez. Las piernas le arden. Cada giro parece el último. Ya no piensa en trampas ni en planes brillantes. Piensa en avanzar, en no caer, en no mirar atrás. El edificio entero parece empujarlo hacia un punto sin salida. Harry grita su nombre. Marve se ríe. Una risa rota, peligrosa. Están cerca, demasiado. Kevin sube una escalera que cruje bajo su peso y siente como algo se rompe detrás. Una tabla cede, un insulto llena el aire. Por un segundo cree que lo logrará. Por un segundo, el camino se termina. Una puerta cerrada, un pasillo sin salida. Kevin se detiene, llareando, con las manos apoyadas en las rodillas. El corazón golpea sin ritmo. Esto es. Aquí se acaba todo. Mira alrededor buscando algo, cualquier cosa. No hay nada. Las sombras avanzan, grandes, seguras. Ya no tropiezan, ya no falan. Harry estira cuello, saboreando al momento. Marve aprieta los puños. Kevin retrocede hasta tocar la pared, con la espalda. Cierra los ojos. Piensa en su mamá, en su papá, en cómo daría cualquier cosa por escuchar una voz familiar ahora mismo. Entonces un sonido distinto, lejano, débil, pero ralele. Sirenas, no una, varias. Kevin abre los ojos de golpe, no sabe cómo, pero algo en escucho, algo en la mo. La esperanza llega como un golpe nuevo, mezclado con el miedo. Harry y Marve también lo oyen, se miran. Dudan. Ese segundo es todo. Kevin se lanza hacia un costado. Se desliza por un hueco estrecho, rascándose el abrigo, golpeándose los hombros. El dolor lo atraviesa, pero sigue. Las luces azules y rojas empiezan a filtrarse, gritos, órdenes, gritos, guarapidos que no pertenecen a sus perseguidores. Quieren que de rodillas, exhausto, con la respiración rota. Ya no corre, ya no juega. Solo respiración rota. Harry y Marve intentan escapar, pero es tarde. El sonido de esposas cerrándose pesado definitivo. Kevin se queda sentado en el suelo, temblando. No sonríe, no celebra. El cansancio lo cubre todo. Afuera, la nieve sigue cayendo, indiferente. Kevin se pone de pie con dificultad y camina hacia la luz. Sabe que aún falta algo, no está completo. Pero por primera vez, desde que todo empezó, ¿el miedo ya no manda? Ahora queda enfrentar lo que viene después. Y eso, curiosamente, le asusta menos. La mañana llega sin ruido. Kevin despierta en una habitación que no es suya, envuelto en una calma rara, como si el mundo hubiera decidido darle tregua. Se sienta en la cama despacio. El cuerpo le duele en lugares nuevos. Mortones, raspones. Pruebas silenciosas de la noche que ya quedó atrás. Baja ya al lobby con pasos inseguros. Adultos hablan en voz baja ya. Alguien sonríe al verlo. Otro le ofrece una bebida caliente. Kevin asiente agradecido sosteniendo el vaso con ambas manos para sentir el calor. Por primera vez en días no tiene que fingir que sabe qué hacer. Horas después, en otro aeropuerto, una madre camina rápido, con el rostro pálido y los ojos helenos de miedo. El caos vuelve, pero ahora tiene otro peso. Grita un nombre, corre. No escucha nada más que su propia respiración, hasta que lo ve. Kevin está allí, quieto, pequeño entre tanta gente. Se miran. El tiempo se rompe. Él corre y lo abraza con fuerza, como si pudiera desaparecer otra vez. Kevin hunde la cara en su abrigo y el nudo que llevaba días apretado por fin se desata. No hay palabras suficientes, no hacen falta. El viaje de regreso es distinto, más silencioso, más consciente. Kevin mira por la ventanilla mientras la ciudad queda atrás. Nueva York se aleja con sus luces y su ruido, guardando el secreto de lo que pasó allí. Él ya no es el mismo que llegó. En casa, todo sigue igual, demasiado ruido.
Demasiadas voces, pero ahora Kevin las escucha distinto. Ya no desea que desaparezcan. Se sienta a la mesa, acepta comentarios, responde sin gritar. Nadie entiende del todo por qué cambió. No lo explica, no puede. Esa noche, antes de dormir, se queda mirando el techo familiar. Piensa en el parque, en el pío, en la decisión de no huir, en la decisión que desaparezcan. Sonríe apenas, no con orgullo. Con alivio, afuera, la nieve se es suave, cubriendo la calle. Todo parece tranquilo. Kevin cierra los hoyos. Esta vez sabe exactamente dónde está y no quiere estar en ningún otro lugar. Home Alone 2, Lost in New York, 1992, no existe sin una figura clave, que Hollywood suele subestimar cuando todo parece funcionar por inercia. El director como arquitecto del tono, Chris Columbus, regresó a esta secuela con una tarea ingrata y peligrosamente ingrata. No solo debía repetir un fenómeno cultural inesperado, sino justificar su existencia sin traicionar aquello que convirtió a Home Alone en algo más que una comedia infantil rentable. Y ese punto de partida, la tensión entre repetición y reinvención, define cada decisión creativa que da forma a la película. Columbus legaba a Home Alone 2 con una reputación ya sólida dentro del cine familiar estadounidense. Antes de Kevin McAllister había escrito Gremlins y The Goonies, demostrando un instinto preciso para mezclar travesura infantil con estructuras narrativas clásicas. Como director, Adventures in Babysitting y la primera, Home Alone lo posicionaron como un especialista en caos controlado, historias donde todo parece salirse de las manos, pero cada gag, cada golpe, cada accidente está medido al milímetro. Su estilo nunca ha sido autoral en el sentido europeo del término, es un cineasta de claridad, de ritmo, de empatía con el público. Y eso en 1992 era exactamente lo que 20th Century Fox necesitaba proteger. El éxito de Home Alone en 1990 no fue simplemente comercial, fue sísmico. Con un presupuesto modesto y una premisa aparentemente pequeña, la película se convirtió en una de las comedias más taquilleras de la historia. Esa cifra no solo garantizaba una secuela, la exigía. Pero Columbus entendía el riesgo. Repetir la fórmula sin alma podía convertir a Kevin en una caricatura y al concepto en una parodia de sí mismo. La decisión de trasladar la acción a Nueva York no fue un simple capricho de escala, fue una declaración creativa. Si la primera película exploraba el hogar como fortaleza, la segunda convertiría a la ciudad en un parque de diversiones hostil y fascinante a la vez. Aquí aparece una de las claves del enfoque de Columbus, su visión del espacio como extensión emocional del protagonista. Chicago, suburbana y acogedora, representaba la falsa seguridad familiar. Nueva York, en cambio, es inmensa, ruidosa, impredecible. Y sin embargo, Columbus nunca la filma como amenaza pura. La cámara se enamora de la ciudad con ojos infantiles. Rascacielos como juguetes gigantes, hoteles como castillos modernos, coles como escenarios de posibilidades infinitas. No es la Nueva York de Scorsese ni la de Sidney Lumet. Es la Nueva York que un niño imagina cuando cree que el mundo entero, por fin, le pertenece. Esa mirada no surge de la nada. Columbus siempre ha sido un director profundamente alineado con la perspectiva infantil, pero sin condescendencia. Kevin no es un adulto en miniatura ni un símbolo abstracto de ingenio precoz. Es un niño con miedo, con arrogancia, con un deseo feroz de independencia, que choca una y otra vez con su necesidad de afecto. En Home Alone 2, Columbus empuja esa contradicción en poco más lejos. Kevin ahora tiene dinero, libertad y una ciudad entre a sus pies. El sueño cumplido. Y aún así la película insiste en recordarnos que la soledad, incluso envuelta en lujo, sigue siendo soledad. Desde el punto de vista creativo, Columbus trabaja aquí como un director que entiende el valor del ritmo emocional tanto como el del gag físico. Las trampas más elaboradas, los golpes más exagerados, funcionan porque están sostenidos por una lógica interna clara. Kevin no tortura por placer, defiende su espacio. Esa ética infantil exagerada, sí, pero coherente, es parte fundamental de la visión del director. En manos menos sensibles, la violencia caricaturesca habría cruzado la línea hacia el sadismo. Columbus mantiene el equilibrio, apoyándose en un tono de fábula moderna, donde las consecuencias existen, pero nunca son definitivas. La colaboración con John Hughes, productor y arquitecto narrativo del proyecto, también define esta visión. Hughes entendía, como pocos, la psicología de la familia estadounidense, sus tensiones y contradicciones. Columbus, por su parte, sabía cómo traducir esas ideas en imágenes accesibles y dinámicas. En Home Alone 2, esa sinergia se mantiene, aunque con un desafío añadido. El público ya sabe qué esperar. Por eso, la película se permite momentos de autoparodia y repetición consciente, como si Columbus guiñara el ojo al espectador y dijera: sí, esto ya lo conoces, pero espera. Otro elemento revelador de la visión del director es su uso del sentimentalismo sin ironía. Columbus no teme ser sincero, incluso cursi cuando la historia lo pide. La relación de Kevin con los personajes secundarios que encuentra en Nueva York, figuras marginales, solitarias, rotas, refleja una constante en su cine. Los adultos también están perdidos, solo que fingen mejor.
Esa idea conecta directamente con el corazón emocional de la película y evita que el espectáculo se vacíe de sentido. Visualmente, Columbus apuesta por una puesta en escena clásica, casi invisible, que prioriza la legibilidad del espacio y la acción. No hay alardes innecesarios. La cámara está al servicio de la comedia, del timing, del rostro de Macaulay Culkin cuando procesa una idea o reacciona a una sorpresa. Esa modestia estilística no es falta de ambición, es disciplina. Columbus sabe que su mayor virtud como director es desaparecer lo suficiente para que la historia respire. Al final, la visión creativa detrás de Home Alone no consiste en reinventar la rueda, sino en entender por qué la rueda funcionó en primer lugar. Es una película hecha por alguien consciente de estar caminando sobre terreno resbaladizo, pero también seguro de su brújula emocional. Columbus no dirige desde el ego, sino desde la intuición narrativa y el respeto por su audiencia, especialmente la más joven. Y esa visión, la de un niño perdido en una ciudad gigantesca, armado solo con ingenio y corazón, necesitaba una base sólida antes de llegar al set. Porque detrás de cada trampa, cada persecución y cada carcajada hubo un guión que debía justificar por qué esta historia merecía contarse otra vez. Aquí es donde toda la mente comienza. El guión de Home Alone 2, Lost in New York, nace con una presión poco común. Debía sentirse familiar sin ser perezoso, más grande sin perder intimidad. Y, sobre todo, justificar narrativamente algo que en Hollywood suele resolverse con una sola frase ejecutiva: hagámoslo otra vez, pero más caro. John Hughes, responsable absoluto del libreto, entendía mejor que nadie repitiendo se sostiene repitiendo acciones, sino replicando emociones. El reto no era volver a dejar solo a Kevin. El reto era volver a hacerlo sentir solo, aun cuando estuviera rodeado por millones de personas. Hughes no partió de una joya en blanco, partió de un mecanismo y aprobado. En la primera película, el guión funcionaba como un reloj suizo de causa y efecto, negligencia familiar, castigo injusto, deseo impulsivo, consecuencia extrema. Para la secuela, Hughes decide conservar ese esqueleto narrativo, pero altera sus articulaciones. El abandono ya no es doméstico sino accidental, caótico, casi absurdo. Kevin no es olvidado en casa, se pierde en tránsito en un espacio intermedio que simboliza perfectamente su estado emocional, ni niño protegido ni adulto independiente. Ese aparentemente simple redefine toda la historia. La estructura sigue siendo clásica, casi académica. Primer acto de separación y descubrimiento, segundo acto de exploración y exceso, tercer acto de confrontación y aprendizaje, pero Hughes introduce una variación crucial. Kevin ahora tiene agencia desde el inicio, no es una víctima pasiva del descuido familiar, toma decisiones, se equivoca, disfruta su libertad. El guión se permite algo arriesgado para una comedia infantil, mostrar a su protagonista comportándose mal durante un buen tramo de la película. Kevin miente, derrocha dinero, manipula adultos. Y el libreto no lo castiga de inmediato. Lo deja saborear esa fantasía. Ese retraso moral es intencional y fundamental. En términos de desarrollo, el guión pasa por menos reescrituras radicales de las que suele imaginarse en una secuela de alto perfil. Hughes sabía exactamente qué quería preservar. Los Wet Bandits, rebautizados como Sticky Bandits, regresan no porque la lógica del mundo lo exija, sino porque la lógica del cuento lo necesita. Son villanos de caricatura, sí, pero también son constantes. En un mundo nuevo y abrumador, representan lo único reconocible para Kevin. El guión los utiliza como ancla narrativa. Cuando aparecen, el público entiende que el juego ha comenzado de verdad. El humor del libreto se apoya en dos pilares bien diferenciados. Por un lado, el gag físico heredado del slapstick clásico, exagerado hasta lo imposible. Por otro, un humor verbal más fino, basado en la astucia de Kevin y en la torpeza del mundo adulto. Hughes se equilibra ambos con una precisión notable. Cada broma visual tiene una preparación clara y una resolución contundente. Cada línea ingeniosa revela carácter. No hay chistes gratuitos, incluso los más absurdos cumplen una función rítmica dentro de la escena. Uno de los aspectos más interesantes del guión es cómo reutiliza situaciones del primer filme sin ocultarlo. Kevin vuelve a usar grabaciones para engañar a adultos. Vuelve a diseñar trampas elaboradas. Vuelve a observar desde la distancia antes de actuar. Hughes no intenta disimular la repetición, él la abraza, pero introduce variaciones suficientes para que cada eco tenga un matiz distinto. La repetición se convierte en comentario, casi en metasin ligero. El guión parece de esto, ya lo viste, ahora mira qué diferente se siente cuando el contexto cambia. Narrativamente, Nueva York no es solo un escenario, es un personaje escrito con intención. El guión la presenta como un espacio de tentación constante. Tiendas, hoteles, juguetes gigantes, desconocidos excéntricos. Cada encuentro está diseñado para reforzar la ilusión de autonomía de Kevin. Hughes escribe la ciudad como un adulto irresponsable que le dice sí a todo, y como todo adulto así, eventualmente cobra la cuenta.
Esa lógica atraviesa todo el segundo acto y prepara el treno emocional para el treno. El uso de personajes secundarios revela otra capa del trabajo de Hughes. La mujer de las palomas no existe solo para cumplir una función sentimental. Es un espejo narrativo. Su historia de aislamiento y rechazo anticipa el posible futuro de Kevin si confunde independencia con desconexión. El Gwen establece este paralelismo sin subrayarlo en exceso. Basta una conversación en gesto, una mirada. Hughes confiaba en que incluso el público más joven podía intuir ese vínculo sin necesidad de explicaciones. En cuanto al ritmo, el guión demuestra una comprensión eca del tempo cómico, las secuencias de trampo cómico. Largas y detalladas están colocadas estratégicamente para funcionar como clímax físico después de descensos tramos de desarrollo emocional. Hughes sabía que el público esperaba ese espectáculo, pero también sabía que sin una base narrativa sólida, el cansancio llegaría rápido. Por eso, cada gran set piece está precedido por momentos más íntimos, más lentos, que reafirman lo que está en juego. El diálogo, como en gran parte de la obra de Hughes, evita el ingenio autoconsciente, no busca aplausos, busca claridad y carácter. Kevin habla como un niño inteligente, no como un guionista adulto fingiendo juventud. Los adultos hablan como adultos distraídos, cansados, a veces ridículos. Esa coherencia lingüística es clave para que el mundo de la película se sienta habitable, incluso cuando la lógica se estira hasta el límite. Al final, el guion de Home Alone tú funciona porque entiende su propia misión. No intenta superar a la original en profundidad temática ni en innovación estructural. Intenta algo más difícil, repetir una experiencia emocional sin que se sienta mecánica. Hughes escribe con la seguridad de alguien que conoce a su audiencia y respeta su memoria. Sabe que recordarán y confía en que, aún así, puedan volver. Pero un guión, por muy afinado que esté, necesita cuerpos, rostros y voces que lo encarnen. Y para una historia tan dependiente del carisma, la elección del reparto no era un detalle logístico. Era el corazón del asunto. El proceso de casting de Home Alone 2, Lost in New York, no fue una simple repetición de llamadas telefónicas exitosas. Fue una operación de equilibrio delicado entre inevitabilidad y riesgo. Algunas decisiones parecían obvias, otras peligrosamente dependientes de que la magia volviera a ocurrir, porque en una película tan centrada en un solo personaje, el reparto no solo acompaña la historia, la sostiene, la valida o la derrumba, y Chris Columbus lo sabía mejor que nadie. Empecemos por lo inevitable. Macaulay Culkin no era solo la primera opción para regresar como Kevin McAllister, era la única opción posible. Para 1992, Culkin se había convertido en el niño actor más famoso del planeta. Su rostro era sinónimo de Navidad, de ingenio precoz, de comedia familiar rentable. Pero esa fama también representaba un riesgo creativo enorme. Columbus y Hughes no estaban eligiendo a un niño adecuado para el papel. Estaban apostando a que el público aceptaría a un Kevin un poco mayor, un poco más consciente de su poder, sin perder la empatía que lo había hecho irresistible 2 años antes. El casting de Culkin no se basó en audiciones tradicionales para esta secuela. Se basó en observación. Columbus entendía cómo había cambiado el actor. Su timing era más preciso, su mirada más segura, su lenguaje corporal menos infantil. El reto no era si Culkin podía cargar la película, ya había demostrado que sí. El reto era ajustar el entorno para que ese crecimiento no rompiera la ilusión narrativa. Por eso, el guion y el reparto adulto se diseñaron para contrapesar esa nueva confianza. Kevin debía brillar, pero no dominar el mundo sin resistencia. El regreso de Joe Pesci y Daniel Stern como Harry y Marve fueron acto de fe cuidadosamente calculado. En papel eran caricaturas, en pantalla se habían convertido en iconos. Pesci, conocido por sus papeles intensos y violentos en el cine de Scorsese, había demostrado en la primera película una capacidad sorprendente para modular su energía sin perder amenaza. Stern, por su parte, aportaba una torpeza física casi melancólica, un contrapunto perfecto. El casting aquí no se trataba de talento, eso estaba fuera de edad, sino de química. Y ahí esa química ya existía, probada y celebrada por el público. Lo interesante es que Columbus no pidió a Pesci y Stern que reinventaran a sus personajes. Les pidió que los exageraran apenas un grado más. Más dolor, más frustración, más humillación. Pero siempre dentro del marco del ebullo animado humano que habían construido. Ese ajuste fino dependía de actores capaces de entender el tono exacto. No cualquiera puede recibir el ladrillazo en la cabeza y hacerlo gracioso sin romper la película. Pesci y Stern podían, y sabían exactamente cómo. En el reparto adulto serio, el casting fue igual de estratégico. Catherine O'Hara y John regresan como los padres, de que vino por nostalgia, sino por funcionalidad narrativa. Representan el mundo del que Kevin ha dejado atrás temporalmente. O'Hara, en particular, aporta una energía nerviosa y culpable que equilibra la fantasía de libertad del niño.
Su casting reafirma una constante en la visión de Columbus: los adultos no son villanos, son simplemente humanos, imperfectos, distraídos, a veces insuficientes, pero donde el casting revela mayor intenciones en los nuevos personajes que Kevin encuentra en Nueva York. Brenda Fricker como la mujer de las palomas fue una lección que podría haber salido terriblemente mal en manos equivocadas. El personaje requería una actriz capaz de transmitir dureza, tristeza y ternura sin convertirlo en una figura condescendiente. Fricker, con su presencia física poco glamorosa y su voz marcada por la experiencia, aportó una autenticidad que eleva cada escena compartida con Culkin. No parece una lección caminando, parece una persona real. Tim Curry como el conserje del Hotel Plaza representa otro tipo de casting inteligente, el villano socialmente aceptable. Curry domina el arte de la exageración controlada. Su sonrisa falsa, su dicción precisa, su mirada evaluadora construyen una amenaza distinta a la de Harry Marve. No es violento, es burocrático, y eso lo hace igual de intimidante para Kevin. Columbus entendió que el antagonismo adulto no siempre necesita golpes, a veces basta con sospecha. El resto del reparto, desde empleados del hotel hasta personajes episódicos, responde una lógica clara. Cada rostro debía ser memorable en segundos. Columbus privilegia actores con rasgos distintivos, voces reconocibles, presencias claras. En una comedia de modo rápido, no hay tiempo para construir personajes lentamente. El casting hace ese trabajo antes de que el guión diga una sola palabra. En conjunto, las decisiones de casting en Home Alone te revelan una comprensión profunda de cómo funciona la comedia familiar a gran escala. No se trata de acumular estrellas, sino de crear un ecosistema humano donde cada actor entiende su función exacta dentro del tono general. Nadie compite por atención, nadie rompe el equilibrio. Todos juegan para que Kevin brille y para que el mundo a su alrededor se sienta vivo, porque una vez que el reparto está fichado le llega el verdadero examen. Ya no se trata de por que fueron elegidos, sino de qué hacen con ese espacio. Y ahí en el centro de todo, un niño debía demostrar que no era solo un fenómeno pasajero, sino un intérprete capaz de sostener una película entera sobre sus hombros otra vez. Hay un momento en Home Alone tú que condensa todo el peso de la película sobre un solo gesto. Kevin McAllister solo en unas habitaciones de hotel lujosa, mira alrededor, todo está a su alcance. Servicio a las habitaciones, televisión gigante, una cama enorme solo para él. Sonríe. Y luego, por una fracción de segundo, la sonrisa se apaga. Macaulay Culkin no subraya nada. No hace un gran gesto, solo de Jaco el vacío asome. Ese instante breve, casi invisible, es la prueba definitiva de que su interpretación aquí no es una repetición automática, sino una evolución consciente. Culkin tenía 11 años durante el rodaje, pero actúa desde un entendimiento emocional mucho más complejo. Kevin ya no es solo el niño ingenioso que sobrevive al abandono. Es un niño que empieza a probar el poder y descubre que no sabe muy bien qué hacer con él. Culkin interpreta esa transición con una precisión sorprendente. Su Kevin es más confiado, más rápido mentalmente. Y aún así, debajo de esa seguridad recién estrenada, sigue viendo la misma vulnerabilidad. El trabajo del actor consiste en dejar que ambas capas coexistan sin anularse. Físicamente, la diferencia con la primera película es evidente. Culkin se mueve con mayor control del espacio. Camina por Nueva York como alguien que cree pertenecer allí. Su lenguaje corporal no es torpe ni defensivo, es expansivo, observa, evalúa, decide. Ese cambio no es casual, forma parte del arco interpretativo. Kevin ahora cree entender el mundo adulto y ahí Culkin lo comunica, a través de pequeñas decisiones, cómo se sienta frente a un recepcionista, cómo sostiene el grabador, cómo mantiene la mirada cuando miente. Hay una seguridad ensayada que resulta encantadora y ligeramente peligrosa. El manejo del timing cómico sigue siendo uno de sus mayores talentos. Culkin entiende el ritmo interno de cada gag. Sabe cuándo adelantar una línea y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. En escenas como la del check-in en el hotel, su precisión roza lo musical. Cada pasa está calculada. Cada inflexión de voz construye expectativa. No es un niño reaccionando al mundo, es un intérprete controlando la escena. O eso, en una comedia familiar, es oro puro. Pero lo que realmente distingue su acción es la capacidad de sostener momentos no cómicos sin perder autenticidad. Las escenas con la mujer de las palomas funcionan porque Culkin baja completamente la guardia. Su voz se suaviza. Sus movimientos se vuelven menos performativos. Kevin deja de actuar para los adultos y empieza a escuchar. Culkin transmite curiosidad genuina, no compasión prefabricada. Esa elección evita que la relación se sienta moralizante y la convierte en un intercambio real entre dos soledades distintas. El arco emocional de Kevin, tal como lo interpreta Culkin, no va de la indefensión a la autosuficiencia. Va de la fantasía de independencia absoluta al reconocimiento de la necesidad de conexión. Y ese matiz es crucial. Culkin no interpreta a un niño que aprende a ser fuerte, sino a uno que aprende que ya lo es. Y que eso no basta. En el tercer acto, cuando decide ayudar a la mujer de las palomas,
a reconciliarse con su pasado. No lo hace desde superioridad moral, lo hace desde identificación. Culkin deja ver que Kevin se reconoce en ella. Dos personas solas fingiendo que no lo están. Las secuencias de trampa ofrecen otro nivel de análisis interpretativo. Más allá del dolor físico infligido a Harry y Marve, Culkin actúa la planificación. Antes de que ocurra cualquier golpe, vemos a Kevin pensar. Sus ojos se mueven, su rostro se tensa. Hay anticipaciones, calculo, una alegría casi peligrosa en la preparación. Culkin entiende que el placer del personaje no estar solo, sino en el proceso. Esa lectura añade una capa inquietante, que la película equilibra con humor, pero que sigue allí, latente. Comparado con su trabajo en la primera, Home Alone, Culkin aquí asume más riesgos. Kevin es menos inocente, más manipulador, a veces abiertamente arrogante. Culkin no suaviza esos rasgos para caer bien, los abraza. Confía en que el público seguirá queriendo al personaje incluso cuando no es ejemplar. Esa confianza se siente. Y funciona porque, cuando llega el momento de vulnerabilidad la noche de Navidad, la reflexión final, Culkin permite que todo ese edificio se derrumbe sin resistencia. La química con Joe Pesci y Daniel Stern sigue siendo fundamental. Culkin juega con él como un director interno de la escena. Observa sus reacciones, ajusta su energía, responde su exageración con precisión milimétrica. No se deja opacar, pero tampoco intenta dominarlos. Es un intercambio rítmico donde cada gesto cuenta. Esa capacidad de jugar en equipo a tan corta edad habla de una intuición actoral poco común. También resulta interesante observar cómo Culkin maneja la fama implícita del personaje. Kevin McAllister ya era un icono cultural cuando se filmó esta secuela. Culkin podría haber caído en la autoparodia o en la cacareración de sus tics más celebrados. No lo hace, ajusta, reduce, afina. Su Kevin es reconocible, pero no caricaturesco. Esa contención es una decisión interpretativa madura, probablemente guiada por Columbus pero ejecutada con plena conciencia por el actor. En retrospectiva, Home Alone 2 representa el punto más alto del arco infantil de Culkin. Aquí converge todo: carisma, técnica, intuición emocional y control escénico. Después vendrían otros papeles, otros registros, otras historias. Pero a este Kevin, más grande, más solo, más consciente, es el que demuestra que el fenómeno no era casualidad, era talento real, capturado en el momento, exacto antes de que la industria lo devorara. Y aún así, por brillante que sea esta actuación central, no existiría en el vacío. Una interpretación, por poderosa que sea, necesita contraste. Necesita un mundo humano alrededor que la empuje, la desafíe, la complemente. Y en Home Alone 2, ese mundo está poblado por un elenco secundario que entiende perfectamente cuándo dar un paso al frente y cuándo apartarse. El verdadero secreto del equilibrio emocional de Home Alone. Tú no estás solo en Kevin, sino en cómo el elenco secundario sabe orbitar a su alrededor sin desestabilizar el elenco secundario. Que entendieron perfectamente cuando fémono al elenco secundario, cuando en Tempo de Franco. Esta es una comedia que podría haberse convertido fácilmente en un desfile de caricaturas compitiendo por atención. No ocurre, porque cada actor entiende su función dramática exacta y actúa en consecuencia. El resultado es un conjunto que no busca robarse la película, sino sostenerla. Joe Pesci y Daniel Stern, ya convertidos en una dupla cómica reconocible, afinan aquí una dinámica que en la primera entrega era más instintiva. Pesci, como Harry, opera desde la furia contenida. Cada gesto parece a punto de estallar. Su actuación es una clase magistral exagerado, gruñe, maldice, aprieta los dientes, pero nunca cruza el umbral que rompería el tono familiar. Stern, en contraste, convierte a Marve una figura casi trágica. Su físico alto y desgarbado, su mirada ingenua, su tendencia a sufrir más de lo que entiende, crían un equilibrio perfecto. Juntos funcionan como un mecanismo cómico de dos tiempos, amenaza y consecuencia. Lo fascinante es cómo ambos actores aceptan ser humillados sin intentar humanizar en exceso a sus personajes. No buscan simpatía, buscan claridad. Son fuerzas del caos narrativo, no personas en proceso de redención. Esa decisión interpretativa es crucial. Permite que la violencia caricaturesca funcione sin culpa. Pesci y Stern entienden que su dignidad actoral no está en proteger al personaje, sino en servir al ritmo de la comedia. Brenda Fricker, en cambio, opera en un registro completamente distinto. Su muelle de las palomas es silenciosa, contenida, casi invisible en los márgenes de la ciudad. Fricker actúa con el cuerpo antes que con la voz. Sus hombros encorvados, su forma de caminar, la manera en que evita el contacto visual, comunican una historia de rechazo sin necesidad de exposición verbal. Cuando finalmente habla, cada palabra pesa. Su interacción con Culkin funciona porque ella no enseña nada, escucha. Y en ese acto pasivo se convierte en el ancla emocional de la película. Tim Curry ofrece una lección opuesta. Su conserje del Hotel Plaza es puro artificio. Sonrisas tensas, acento refinado, cortesía venenosa. Curry entiende el placer de interpretar a alguien que disfruta sospechar. No necesita levantar la voz,
Su amenaza está en la observación constante, en la certeza de que algo no encalla. En una película dominada por la comedia física, Curry introduce una tensión social distinta, la del adulto que controla reglas invisibles. Su presencia eleva las escenas del hotel. Hay un juego de ajedrez liguero, donde Kevin debe pensar antes de actuar. Catherine O'Hara merece una mención especial. Su Kate McAllister podría haber sido un mero dispositivo narrativo, la madre desesperada que corre de un lado a otro. O'Hara hace algo más interesante. Inyecta culpa, ansiedad y determinación en cada escena. Su actuación no busca risas fáciles. Busca urgencia cuando corre por aeropuertos y hoteles. No actuar el pánico exagerado, sino el miedo íntimo de haber fallado. Ese matiz le da peso emocional al contrapunto adulto de la historia y evita que Kevin parezca completamente desligado de su familia. El resto del reparto, aunque episódico, está cuidadosamente elegido. Cada empleado del hotel, cada figura pasajera de Nueva York, tiene una energía clara y definida. No hay actuaciones neutras. Incluso los personajes con pocas líneas están diseñados para dejar. Esa coherencia no es casual. Responde a una filosofía de Columbus. En la comedia, el mundo debe reaccionar con fuerza para que el protagonista pueda brillar. Un entorno tibio mata el chiste. La dinámica de conjunto se beneficia de una dirección, cuando permitir la exageración y cuando frenarla. Columbus dirige sus actores como un director de orquesta. Sube el volumen en las secuencias de trampas, vaya el tempo en los encuentros íntimos y mantiene un pulso constante que evita la saturación. El elenco responde con disciplina, nadie improvisa fuera de tono, nadie busca un lucimiento individual que rompa la armonía. Esta armonía es especialmente notable en una secuela, donde la tentación de Hackermas suele traducirse en exceso. Aquí, el elenco secundario amplifica el mundo sin deformarlo. Cada actuación agrega una capa distinta: amenaza física, amenaza social, refugio emocional, urgencia adulta. Juntas, construyen un ecosistema narrativo que permite que la película respire y avance con naturalidad. Al final, Home Alone 2 demuestra que un gran protagonista no basta. Necesita espejos, antagonistas, aliados y sombras que definan su contorno. El elenco secundario cumple esa función con una precisión admirable, convirtiendo lo que podría haber sido un espectáculo individual en una experiencia colectiva bien calibrada. Y una vez que ese conjunto humano está en su lugar, la atención se desplaza inevitablemente hacia el mundo físico que habitan. Porque en esta película, los espacios no solo enmarcan la cañón, la provocan, la condicionan y la convierten en espectáculo. Hay una razón por la que Home Alone se siente más grande incluso antes de que la historia lo declare abiertamente. No es solo el presupuesto, es el diseño del mundo. La producción no se limita a mostrar Nueva York, la convierte en un terreno de juego emocional donde cada espacio tiene una función narrativa clara. Y esa claridad nace de un trabajo de diseño que entiende algo fundamental en una comedia física. El entorno no es fondo, es arma, refugio y tentación al mismo tiempo. El diseño de producción, encabezado por John Muto, parte de una premisa sencilla pero exigente. Todo debe parecer real y, a la vez, ligeramente exagerado. No se trata de una nueva yo documental, sino de una versión filtrada por la imaginación de un niño. Los edificios son más altos de lo que recuerdas, los interiores más amplios, los colores más definidos. Esa leve distorsión no es casual, es la forma en que la película traduce percepción infantil en arquitectura cinematográfica. El Hotel Plaza es el mejor ejemplo de esta filosofía. Más que un escenario, funciona como un castillo moderno, techos altísimos, pasillos interminables, decoración opulenta que intimida y seduce a la vez. El diseño convierte el lujo en un espacio de juego, pero también en una prueba moral. Cada alfombra impecable y cada candelabro refuerzan la sensación de que Kevin no pertenece aquí todavía. La producción cuida cada detalle para que el contraste entre el niño y el entorno sea visualmente evidente incluso sin diálogo. Las habitaciones de hotel de Kevin es otro silencioso. No está diseñada como un dormitorio infantil improvisado, sino como una extensión de su fantasía de adultez. Cama enorme, baño desproporcionado, televisión dominante. El espacio comunica poder, pero también vacío. La producción enllaría sin ocupar rincones que se sienten demasiado grandes para un solo cuerpo pequeño. Esa decisión espacial de fuerza, el subtexto emocional sin subrayarlo. En contraste, los espacios asociados a Harry y Marve están diseñados para el deterioro. Edificios abandonados, pisos sin terminar, superficies ásperas y peligrosas. El edificio en construcción, donde ocurre el clímax, es un ejemplo brillante de diseño funcional. Cada elemento, clavos, cuerdas, andamios, escaleras, existe para ser usado narrativamente. Nada está allí solo para decorar. El diseño anticipa la acción y la invita. Es un parque de diversión oscuro y construido con lógica interna. La tienda de juguetes Duncan Stoiches funciona como el corazón visual de la película. Colores cálidos, iluminación suave, decoración casi navideña, incluso fuera del calendario.
Es un espacio que parece sacado de un recuerdo idealizado, no de una ciudad real. La producción lo concibe como un santuario emocional. Aquí Kevin no se defiende ni engaña, aquí conecta. Cada estantería, cada juguete, cada reflejo en el piso pulido refuerza la sensación de inocencia preservada en medio del caos urbano. El vestuario también juega un papel clave en la construcción visual del mundo. Kevin viste capas, abrigos, gorros, bufandas. Ropa que lo hace ver aún más pequeño frente a la ciudad. A medida que gana confianza, su postura cambia, pero su vestimenta mantiene esa fragilidad visual. Los villanos, en cambio, se visten para el fracaso, ropa oscura, pesada, poco funcional. El diseño los prepara para caer, tropezar, sufrir. Incluso antes de que ocurra el primer golpe, y aparecen fuera del lugar. El uso del color es sutil pero constante. Los tonos cálidos dominan los espacios de conexión emocional. La tienda de juguete, la iglesia, ciertos interiores nocturnos. Los tonos fríos aparecen en la soledad urbana, en las calles amplias, en los momentos de exceso y aislamiento. La producción no grita este contraste, lo de ya trabajar a nivel inconsciente. Sientes cuando un espacio acoge cuando expulsa, incluso sin saber por qué. Otro detalle revelador es la forma en que el diseño maneja la escala. Todo está ligeramente sobredimensionado en relación con Kevin. Puertas más grandes, muebles más altos, escaleras más empinadas. Esta decisión refuerza la sensación de constante. Kevin no camina por espacios neutros, los conquista. Y cada conquista se siente ganada porque el entorno no le es naturalmente favorable. Lo más admirable del diseño de producción de Home Alone es su coherencia tonal. Nunca rompe el pacto con el espectador. Por muy exageradas que sean las situaciones, los espacios siempre mantienen una lógica física reconocible. Eso permite que la comedia funcione sin desprender esa realidad. Puedes creer en este mundo, aunque sepas que está lisado. En una secuela donde el riesgo de exceso era altísimo, el diseño de producción actúa como ancla, amplía la escala sin perder control, enriquece el espectáculo sin ahogar la historia, construye un mundo donde la imaginación infantil puede desplegarse con libertad, pero siempre de límites claros. Y una vez que ese mundo está construido, entra en juego el siguiente nivel de lenguaje cinematográfico, cómo se observa, cómo se ilumina, cómo se mueve la cámara dentro de esos espacios. Porque el diseño crea el tablero, pero la cinematografía decide cómo se juega la partida. Hay una falsa modestia en la cinematografía de Home, a lo neto que suele pasar desapercibida. A primera vista parece funcional, casi invisible. Y ahí está el truco. Uriel Macat, director de fotografía, no busca llamar la atención sobre el encuadre, busca que la imagen trabaje al servicio del ritmo, del gag y de la emoción sin que el espectador sienta la maquinaria detrás. Esa aparente sencillez es, en realidad, una forma de precisión extrema. Desde los primeros minutos, la cámara adopta el punto de vista de Kevin sin encerrarse en él. Macat utiliza encuadres ligeramente vagos cuando Kevin observa el mundo adulto, reforzando la sensación de pequeñez frente a estructuras y figuras que lo superan. Pero cuando Kevin toma control de una situación, la cámara se nivela, incluso se eleva. Es un lenguaje visual sutil que acompaña el arco del personaje sin necesidad de subrayado verbal. El uso del movimiento de cámara es especialmente revelador. En las escenas de exploración urbana, la cámara fluye con Kevin, acompañándolo en travelings, suaves que transmiten curiosidad más que peligro. Nueva York no se presenta como un laberinto hostil, sino como un espacio abierto lleno de estímulos. En contraste, cuando aparecen figuras de autoridad o amenaza, el personal del hotel, Harry y Marve, el encuadre se vuelve más rígido. Planos mascarados, menos aire. La imagen misma se tensa. La iluminación refuerza este juego emocional. Macat opta por una luz cálida y envolvente en los espacios de fantasía y refugio. El hotel, la tienda de juguetes, incluso ciertos interiores nocturnos de la ciudad, están bañados por una iluminación que suaviza contornos y crea sensación de confort. No es realismo urbano, es memoria navideña anticipada. En cambio, los espacios de peligro o conflicto recurren a contrastes más marcados, sombras duras, fuentes de luz más direccionales. El mundo se vuelve menos amable cuando la seguridad emocional desaparece. El clímax en el edificio en construcción es una clase magistral de claridad visual aplicada al caos. Cada trampa está diseñada para ser comprendida instantáneamente. La cámara nunca se pierde en el exceso. Macat prioriza líneas de acción limpias, ángulos que permiten anticipar el golpe antes de que ocurra. Eso es esencial para la comedia física. La risa nace tanto de la expectativa como del impacto. Si no entiendes el espacio, el chiste muere. Aquí, el espacio siempre es legible. La elección de lentes favorece una ligera distorsión en los momentos clave. No tanto como para caricaturizar, pero lo suficiente para exagerar distancias y alturas. Las caídas parecen más largas, los pasillos interminables, los objetos más amenazantes. Esta manipulación óptica trabaja en conjunto con el diseño de producción para amplificar la experiencia, desde la percepción infantil,
El mundo se siente grande, porque, para Kevin, lo es. Otro acierto es la forma en que la cámara maneja el rostro de Macaulay Culkin, primeros planos precisos, nunca invasivos. McCart entiende que gran parte del humor o la emoción de la película vive en la reacción, no en la acción. La cámara sabe cuándo quedarse quieta y dejar que una expresión haga el trabajo. Un parpadeo, una sonrisa contenida, una mueca de cálculo. Todo estaba allí, capturado con una limpieza que evita el exceso de corte. La relación entre cámara y montaje también merece atención, aunque el análisis del ritmo pertenece más al terreno de la edición. La cinematografía facilita ese trabajo con tomas pensadas para encallar como piezas de dominó. No hay encuadres inútiles. Cada plano tiene una función clara dentro de la secuencia. Esa eficiencia visual mantiene la energía alta sin sacrificar comprensión. Incluso en escenas más tranquilas, la cinematografía sigue contando historia. La iglesia, por ejemplo, se filma con una solemnidad suave, sin grandilocuencia. La luz cae de manera uniforme, casi protectora. Kevin y la mujer de las palomas comparten el encuadre en planos que privilegian la horizontalidad, la igualdad. Nari domina el espacio. Es un respiro visual después del exceso urbano, comparada con la primera. Home Alone, esta secuela expande la escala visual sin perder identidad. McCart no reinventa el lenguaje, lo amplía. Donde antes había suburbios y habitaciones domésticas, ahora hay calles, plazas, edificios monumentales. Pero la lógica visual se mantiene. Claridad, legibilidad, emoción antes que ornamento. La cinematografía de Home Alone tú demuestra que el virtuosismo no siempre necesita exhibirse. A veces, el mayor logro técnico es desaparecer dentro de la experiencia. Que el espectador recuerde las sensaciones, no el truco. Quería, se tense, se conmueva sin pensar nunca en la cámara. Y cuando la imagen ha hecho su trabajo, cuando él o yo ya está completamente inmerso en ese mundo, entra en juego el otro gran manipulador emocional del cine, el sonido. Porque lo que escuchamos o dejamos de escuchar termina de celar cada golpe, cada risa y cada momento de silencio. Hay sonidos que no solo acompañan una imagen, la definen. En Home Alone 2, la música y el diseño sonoro funcionan como una red invisible que sostiene la comedia, la emoción y el ritmo con una precisión quirúrgica. John Williams regresa como compositor, y su presencia no es un nostálgico, sino una pieza estructural del lenguaje de la película. Sin su partitura, muchas escenas perderían peso, ironía o calidez. Con ella, todo se amplifica sin volverse estridente. Williams entiende algo esencial sobre esta historia. No está escribiendo música para una comedia de golpes, sino para un cuento navideño disfrazado de slapstick. El tema principal retoma motivos de la primera película, pero los reorquesta con una escala mayor. Más urbana, más expansiva, las melodías se sienten familiares, pero no estáticas. Crecen junto con Kevin. Donde antes había asombro doméstico, ahora hay aventura metropolitana. La música actúa como guía emocional constante. Cuando Kevin explora Nueva York, la partitura no subraya peligro, sino curiosidad. Los arreglos son juguetones, casi danzantes, con instrumentos que evocan movimiento y descubrimiento. La ciudad no ruge, canta. Esa decisión sonora refuerza la idea de que estamos viendo el mundo a través de hoyos infantiles, incluso cuando los escenarios son imponentes. En contraste, las secuencias con Harry y Marv están marcadas por leitmotivs claros y casi caricaturescos. Williams no teme la exageración aquí. Los golpes se anuncian musicalmente. Las caídas tienen ritmo. La música se convierte en cómplice del chiste, preparando al espectador para reír incluso antes del impacto visual. Este uso deliberado de la anticipación sonora es clave para que la violencia física nunca se sienta cruel. El sonido promete comedia y cumple. El diseño sonoro acompaña esta lógica con una estilización evidente. Cada resbalón, cada choque, cada golpe está exagerado, pero no de forma arbitraria. Los sonidos tienen textura. No son realistas, son expresivos. Un ladrillo no suena como un ladrillo real, suena como una hebilla de dolor convertida en quiste. Ese tratamiento convierte el sufrimiento físico en abstracción cómica, una decisión fundamental para mantener el tono familiar. Pero el verdadero poder del sonido en Home Alone 2 aparece cuando desaparece. En las escenas más íntimas, la película se permite variar el volumen. Las conversaciones entre Kevin y la mujer de las palomas están envueltas en una atmósfera contenida, con música mínima o inexistente. El silencio no es vacío, es espacio emocional. Escuchas el viento, los pasos, la respiración. El mundo se decelera y ese contraste hace que la conexión humana se sienta más genuina. La iglesia es un ejemplo perfecto de esta contención sonora. La música entra con suavidad, casi como un susurro, respetando la solemnidad del lugar sin imponer dramatismo. Williams no empuja la emoción, la acompaña, de ya que las palabras y las miradas hagan el trabajo. Es un recordatorio de que un gran compositor no es el que más se escucha, sino el que sabe cuándo retirarse. El uso de música diegética, sonido que existe dentro del mundo de la historia, también está cuidadosamente medido. Las grabaciones que Kevin utiliza para engañar a adultos no solo funcionan como dispositivos narrativos, son herramientas sonoras que juegan con la percepción.
Voces fuera de contexto, risas enlatadas, diálogos desfasados. El sonido se convierte en arma, y el diseño hace que cada engaño sea claro, efectivo y cómico, sin necesidad de explicación. El clímax vuelve a demostrar la sincronía perfecta entre música y acción. A medida que las trampas se encadenan, la partitura acelera, se fragmenta, se vuelve casi coreográfica. No acompaña el caos, lo organiza. Cada golpe tiene su acento, cada paso su respiración. Es como ver una secuencia de ballet violento dirigida por una orquesta invisible. Comparada con otras comedias familiares de la época, Home Alone 2 destaca por no tratar el sonido como un simple relleno. Aquí, cada decisión sonora tiene intención narrativa. La música no tapa debilidades, del buen exagera emociones inexistentes. Amplifica lo que ya estaba aquí. El diseño sonoro no busca realismo, sino coherencia tonal. Al final, lo que queda es una experiencia auditiva tan memorable como la visual. Muchos recuerdan escenas específicas, pero también recuerdan cómo se sentían. Esa sensación está profundamente ligada a la música de Williams y al trabajo sonoro que la rodea. Es la razón por la que la película sigue funcionando décadas después, incluso cuando conoces cada golpe de memoria. Y una vez que imagen y sonido se alinean con tanta precisión, pueda mirar hacia atrás y a preguntarse cómo se logró todo eso en la práctica. Porque detrás de esa armonía hay semanas de rodaje, decisiones improvisadas, problemas inesperados y soluciones creativas que nunca aparecen en pantalla, pero que lo explican todo. Hey, rodajes que fluyen con una calma casi invisible, y hey, otros que se sostienen gracias. Hay una sucesión constante de ajustes, decisiones de último minuto y pequeños milagros logísticos. Home Alone 2 pertenece claramente al segundo grupo. La película transmite ligereza y control, pero detrás de esa sensación y hubo un proceso de producción complejo, exigente y, en ocasiones, caóticamente ambicioso. Nueva York no es un set dócil, y menos cuando la protagoniza un niño, dos villanos propensos al daño físico y una comedia que depende de la precisión milimétrica. El rodaje se llevó a cabo principalmente en locaciones reales de Nueva York, una decisión que elevó el valor de producción, pero también multiplicó los desafíos. Calles activas, permisos complicados, multitudes curiosas y un clima invernal impredecible formaron parte del día a día. Chris Columbus insistió en filmar en la ciudad auténtica siempre que fuera posible, convencido de que ningún decorado podía replicar la energía que Nueva York aportaba al relato. Esa convicción tuvo un costo logístico considerable, pero definió la textura final de la película. Uno de los mayores retos fue coordinar el rodaje alrededor de Macaulay Culkin. Las leyes laborales para menores limitaban estrictamente sus horas de trabajo, lo que obligó a una planificación quirúrgica. Cada escena debía llegar al set completamente ensayada. No había margen para improvisar durante horas. Columbus adaptó su estilo de directo con esta realidad, priorizando la eficiencia y la claridad. Culkin, por su parte, ya tenía una disciplina profesional notable, lo que facilitó un ambiente de trabajo sorprendentemente fluido para una producción de esta escala. Las secuencias físicas con Joe Pesci y Daniel Stern fueron otro punto crítico. Aunque la violencia es caricaturesca, el rodaje no lo fue. Muchas de las caídas y golpes requirieron dobles de riesgo, ensayos extensos y un diseño técnico cuidadoso para evitar lesiones reales. Pesci, en particular, tuvo que moderar su intensidad natural. Columbus le pidió explícitamente que evitara palabrotas durante las tomas, incluso las que no se escucharían, para mantener el tono adecuado en el set. Ese autocontrol se convirtió en una anécdota recurrente entre el equipo. El clímax en el edificio, en construcción, fue una de las secuencias más complejas de filmar. Aunque parece un espacio caótico, cada trampa fue coreografiada como una rutina física precisa. Se construyeron secciones del set específicamente para permitir ciertos golpes sin griala. Otras se resolvieron con cortes inteligentes y efectos prácticos tradicionales. Nada se dejó al azar. La ilusión de peligro extremo dependía de un control absoluto detrás de cámara. La tienda de juguetes, Duncan's Toy Chest, uno de los espacios más memorables de la película, no era un local real disponible para filmar libremente. Gran parte de su interior fue recreado en estudio para permitir control total de iluminación, movimiento de cámara y coreografía de actores. Ese híbrido entre locación y real set construido permitió mantener continuidad visual sin sacrificar flexibilidad. Es un ejemplo clásico de cómo la producción invisibiliza sus trucos cuando funciona correctamente. En cuanto al tono del set, los testimonios coinciden en que Columbus fomentó un ambiente sorprendentemente tranquilo. No había gritos ni caos organizativo. El director prefería resolver problemas antes de que explotaran. Esa actitud fue clave para manejar una producción con tantos frentes abiertos. La confianza del equipo en su liderazgo permitió que los inevitables retrasos y ajustes no se tradujeran en tensión creativa. Hubo también momentos de improvisación controlada.
Algunos gestos cómicos surgieron en el set, ajustados a partir de acciones genuinas de Culkin o de la química entre Pesci y Stern. Pero incluso esas improvisaciones pasaron por el filtro de Columbus. Quinn entendía que la espontaneidad solo funciona cuando no rompe la arquitectura del gag. La comedia física no perdona errores de ritmo. El clima fue un adversario constante. Filmar en invierno aportó autenticidad visual, pero también complicó horarios y continuidad. Nieve real, temperaturas bajas y cambios repentinos obligaron a reorganizar escenas sobre la marcha. Lejos de ser un obstáculo insalvable, esas condiciones terminaron enriqueciendo la atmósfera. El frío se siente, y esa sensación refuerza la soledad y la resistencia del protagonista. Al final del rodaje, Home Alone 2 no era solo una secuela terminada. Era una producción que había logrado domesticar una ciudad, a coordinar talento infantil y adulter comedia física a gran escala sin perder control. El resultado parece sencillo, la realidad defía cualquier cosa menos eso, y cuando las cámaras se apagan, comienza otra prueba igual de implacable, el juicio del público, las cifras, las expectativas comerciales. Porque en Hollywood, una película no existe del todo hasta que enfrenta la taquilla. Cuando Home Alone 2, Lost in New York llegó a los cines en noviembre de 1992, no lo hizo como una película más del calendario navideño, llegó como una prueba. La pregunta no era si funcionaría, sino cómo funcionaría frente a un antecedente casi imposible de igualar. La primera entrega no solo había sido un éxito, había sido un accidente industrialis, uno de esos fenómenos que distorsionan expectativas y vuelven cualquier comparación inherentemente injusta. La secuela no competía contra otras películas, competía contra un recuerdo colectivo. El presupuesto fue considerablemente mayor que el de la original. Reflejó directo de la expansión de escala, Nueva York, sets más grandes, salarios renegociados, negociados y una campaña de marketing global. Fox no estaba apostando a la sorpresa, estaba apostando a la consolidación. El extremo se planificó estratégicamente para capitalizar la temporada navideña, un espacio donde la marca Home Alone era sinónimo de evento familiar. La película se lanzó con una presencia dominante en salas, apoyada por una maquinaria promocional que la posicionó como el entretenimiento obligatorio de fin de año. El desempeño en taquilla fue inmediato y contundente. Home Alone 2 debutó en el primer lugar del box office estadounidense, se mantuvo allí durante varias semanas, aunque no replicó exactamente las cifras históricas de la primera película. Su rendimiento fue extraordinario para una secuela. La recaudación doméstica superó ampliamente los costos de producción y el mercado internacional respondió con un entusiasmo similar. La película demostró algo clave para la industria. El personaje de Kevin McAllister no era un fenómeno aislado, sino una propiedad con poder de repetición. Pero las cifras, vistas sin contexto, pueden engañar. El verdadero triunfo comercial de Home Alone no está solo en cuanto recaudó, sino en cómo lo hizo. La película mostró una resistencia notable en cartelera. No fue un éxito fugaz de fin de semana, tuvo piernas. Semana tras semana, las familias regresaban. La repetición de visionados, impulsada por el boca a boca y la tradición navideña emergente, consolidó su estatus como ritual estacional. Comparada con otras secuelas de comedia de la época, Home Alone 2 evitó la caída abrupta que suele acompañar a las continuaciones. No jugó un rechazo crítico masivo que espantara al público general. Tampoco jugó saturación inmediata. La película encontró su espacio exacto, suficientemente familiar para atraer, suficientemente distinta para justificar su existencia. Desde el punto de vista comercial, eso es un equilibrio difícil de lograr. El impacto financiero se extendió más allá de la taquilla. El mercado de vídeo doméstico, VHS primero, luego DVD, convirtió a Home Alone 2 en un título omnipresente, en hogares de todo el mundo. Las reposiciones televisivas anuales reforzaron su longevidad económica. Cada diciembre, la película regresaba al circuito cultural y, con él, a la rentabilidad. Pocas comedias familiares logran ese tipo de vida, extendida sin desgaste significativo. También jugó un efecto colateral importante, la consolidación del cine navideño como categoría rentable. Home Alone 2 ayudó a demostrar que las películas ambientadas en Navidad no tenían que ser solo romances o dramas sentimentales, podían ser comedias físicas, aventuras infantiles, espectáculos de gran escala. Ese aprendizaje influyó en decisiones de programación y producción durante toda la década siguiente. Desde una perspectiva estrictamente financiera, la secuela fue un éxito indiscutible. No superó el impacto histórico de la original, algo que pocos esperaban de verdad, pero confirmó la viabilidad de la franquicia y la fuerza de su protagonista. Para Fox fue una validación, para Hollywood una lesión. Las secuelas pueden funcionar si entienden que es lo que el público realmente quiere repetir. Guay, sin embargo, el dinero no cuenta toda la historia. Porque una cosa es llenar salas y otra muy distinta es cómo una película es recibida, discutida y recordada. La taquilla mide el presente.
La crítica y la cultura miden el futuro. Y ahí, Home Alone 2 enfrentó un escrutinio más complejo y matizado. La recepción crítica de Home Alone 2, Lost in New York fue, desde el primer día, más compleja que su desempeño comercial. No hubo unanimidad, tampoco rechazo frontal. Lo que apareció fue una conversación incómoda alrededor de una pregunta recurrente en el cine de estudio: ¿cuánto puede repetir una película antes de que la repetición se vuelva defecto? Para muchos críticos, esa fue la lente principal desde la cual se evalúa la secuela. Y esa lente, inevitablemente, condicionó el veredicto. En términos de números, las valoraciones fueron sólidas pero claramente más moderadas que las de la original. En agregadores de crítica, Home Alone 2 se ubicó en una zona intermedia, aprobada, funcional, pero no celebrada como sorpresa. El consenso crítico apuntaba a una idea central: la película era entretenida, técnicamente competente y emocionalmente efectiva, pero demasiado cómoda en la repetición de fórmulas ya conocidas. Para algunos eso era una virtud, para otros una falta de ambición. Las críticas positivas destacaron el carisma intacto de Macaulay Culkin y la eficacia del humor físico. Muchos señalaron que, aun cuando la estructura resultaba familiar, el cambio de escenario aportaba energía nueva. Nueva York fue vista como una decisión acertada, capaz de revitalizar situaciones conocidas. También se elogió la relación entre Kevin y la mujer de las palomas, considerada por varios críticos como el corazón emocional de la película y una evolución temática respecto a la primera entrega. Sin embargo, las críticas negativas se enfocaron con insistencia en la violencia caricaturesca. Algunos reseñistas consideraron que las trampas habían cruzado una línea, volviéndose excesivas incluso dentro de la lógica del slapstick. No se cuestionaba tanto la intención como la acumulación. El argumento era claro: lo que en la primera película sorprendía, aquí parecía insistir. Esa percepción dividió a la crítica adulta, aunque curiosamente no tuvo el mismo eco infantil. También hubo comentarios sobre el tono moral de la historia. Kevin, más confiado y manipulador, incomodó a ciertos sectores críticos que preferían la inocencia más marcada del personaje original. Para estos analistas, la secuela no castigaba con suficiente rapidez el comportamiento cuestionable del protagonista. Lo interesante es que esa crítica revela más sobre las expectativas adultas que sobre la lógica interna de la película. Kevin no es un modelo de conducta, es un niño probando límites. Y esa ambigüedad fue, para algunos, precisamente el problema. La diferencia entre la recepción crítica y la respuesta del público fue notable. Mientras los críticos debatían originalidad y repetición, las audiencias respondían con entusiasmo sostenido. La película se convirtió rápidamente en un clásico navideño recurrente, vista y revisitada año tras año. Esa brecha entre crítica y público no fue hostil, pero sí reveladora. Home Alone 2 no aspiraba a redefinir el cine, aspiraba a acompañar rituales familiares. Y ahí en eso triunfó con claridad. Con el paso del tiempo, la percepción crítica ha experimentado una ligera reevaluación. Sin llegar a ser considerada una obra injustamente maltratada, la secuela ha ganado aprecio por su artesanía, su ritmo y su comprensión del tono familiar. Muchos críticos que en su momento la juzgaron con severidad ahora reconocen que su comparación constante con la original fue un obstáculo injusto. Vista en aislamiento, la película funciona con una coherencia notable. Culturalmente, Home Alone 2 se incrustó de forma profunda en la memoria colectiva. Frases, escenas, trampas específicas y la imagen de Kevin en Nueva York se volvieron parte del imaginario popular. La película generó parodias, referencias y homenajes en otros medios, no como objeto de burla, sino como punto de referencia compartido. Eso es un tipo de éxito que la crítica no siempre mide bien. La discusión alrededor de la secuela también ayudó a definir el lugar de la franquicia en la historia del cine familiar. Home Alone pasa de ser una película exitosa a ser una marca cultural. Y Home Alone 2 fue clave en esa transición. Confirmó que el mundo de Kevin McAllister podía expandirse sin romperse, aunque no sin debate. Al final, la recepción crítica de Home Alone 2 revela más sobre las tensiones entre expectativas artísticas y función cultural que sobre la calidad intrínseca de la película. No es una obra diseñada para sorprender a críticos veteranos, es una película diseñada para volver, para repetirse, para acompañar, y ese objetivo, discutible desde ciertos parámetros, termina definiendo su legado. Porque una vez que pasan los estrenos, las reseñas y las cifras, queda la pregunta más importante de todas: ¿qué significa esta película hoy? ¿Qué lugar ocupa en la memoria, en la tradición, en la conversación cultural? Allí es donde todo converge. Hay películas que embellecen como productos de su época, y hay otras que se transforman en ritual. Home Alone 2, Lost in New York, pertenece claramente al segundo grupo. Su mayor logro no está en la innovación ni en la audacia formal, sino en algo más difícil de fabricar: permanencia emocional. Con el paso de los años, la película dejó de ser la secuela para convertirse en una pieza autónoma dentro del imaginario navideño global. Y ahí esa transición dice mucho sobre sus temas, su legado y su lugar real en la historia del cine familiar. En el centro de la película hay una
Hay día sorprendentemente adulta envuelta en comedia infantil. La diferencia entre estar solo. Kevin no sufre por abandono físico. Durante la mayor parte de metraje, sufre por desconexión. Nueva York le ofrece todo que un niño podría desear en términos materiales y de libertad, pero le niega lo esencial: pertenencia. Esa contradicción atraviesa la historia de principio a fin y le da una profundidad que muchas lecturas superficiales pasan por alto. El filme habla también del peligro de confundir independencia con autosuficiencia emocional. Kevin cree que no necesita a nadie. Tiene dinero, ingenio y control. Y durante un tiempo, la película le da la razón. Esa lección es clave. No lo castiga de inmediato. Lo desea ganar, lo desea disfrutar, porque el aprendizaje él no surge del fracaso instantáneo, sino del vacío que aparece cuando la fantasía se cumple y aún así no alcanza. Ese vacío es el verdadero antagonista de la película. La figura de la mujer de las palomas cristaliza este tema con claridad. Ella representa el final del camino si la soledad se normaliza, si el rechazo se acepta como identidad. Kevin no la salva, se reconoce en ella. Y al hacerlo, comprende algo fundamental: la independencia sin vínculo es una forma elegante de aislamiento. Esa lección, transmitida sin discursos ni moralejas explícitas, es una de las razones por las que la película sigue resonando con públicos de distintas edades. En términos de legado, Home Alone 2 consolidó una iconografía. Kevin en Nueva York se volvió tan reconocible como Kevin en su casa. El Hotel Plaza, la tienda de juguetes, el edificio en construcción, incluso Central Park, pasaron a formar parte de un mapa emocional que se reactiva cada diciembre. La película ayudó a definir cómo luce y suena la Navidad en el cine popular de los 90. Y esa huella permanece. Dentro de la filmografía de Chris Columbus, la película representa un ejemplo claro de sus fortalezas como narrador: claridad emocional, respeto por la arrogancia infantil y una confianza absoluta en el poder del tono. No es su obra más ambiciosa, pero sí una de las más eficaces. En la carrera de Macaulay Culkin, marca el punto exacto donde talento, fama y personaje se alinearon antes de separarse definitivamente. Es, en muchos sentidos, su despedida simbólica de la infancia cinematográfica. ¿Es una película perfecta? No. Repite estructuras, estira situaciones y confía demasiado en la familiaridad. Pero esas debilidades están directamente ligadas a su función cultural. Home Alone 2 no busca ser descubierta una sola vez. Busca ser revisitada. Funciona mejor cuando sabes lo que va a pasar, cuando anticipas el golpe, la música, la sonrisa. Esa previsibilidad no la empobrece, la convierte en refugio. Vista hoy, la película revela una honestidad poco común en las grandes producciones familiares contemporáneas. No se esconde detrás del cinismo ni de la ironía. Cree, sin vergüenza, en la conexión humana, en la posibilidad de aprender, en la necesidad del otro, y lo hace sin dejar de ser graciosa, ruidosa y exagerada. Esa combinación explica su longevidad más que cualquier cifra de taquilla. El veredicto final es claro. Home Alone 2, Lost in New York, no supera a la original en impacto histórico ni en sorpresa, pero la complementa con inteligencia y sensibilidad. Amplía el mundo sin traicionarlo, profundiza los temas sin perder ligereza y, sobre todo, entiende algo esencial: la Navidad en el cine. No se trata solo de luces y villancicos, sino de recordar por qué estar juntos sigue importando. Por eso regresa cada año, por eso sigue funcionando, y por eso, más allá de críticas, rankings o comparaciones, Home Alone 2 ya no necesita defender su lugar, lo tiene asegurado en la memoria colectiva. El paso del tiempo hace algo curioso con Home Alone 2, no la debilita, la reconfigura. Vista desde la adultez, la película ya no funciona solo como una comedia física ni como un recuerdo navideño confortable. Se convierte en otra cosa, más incómoda, más reveladora, porque cuando dejas de identificarte exclusivamente con Kevin y empiezas a mirarlo desde fuera, la historia cambia de eje emocional. De niño, Kevin es fantasía pura, libertad absoluta, autonomía sin consecuencias, un mundo donde la inteligencia basta para dominar el entorno. Pero desde la adultez, lo que emerge no es el genio del protagonista, sino el vacío que lo rodea. La película ya no se siente como una aventura, sino como el retrato de un niño funcionando demasiado bien sin supervisión. Y esa lectura, lejos de arruinarla, la enriquece. Hay una inquietud silenciosa que solo aparece cuando miras con ojos adultos. Kevin no está simplemente perdido, está desplazado entre vuelos, hoteles y calles abarrotadas. Nadie lo ve realmente. Los adultos interactúan con el de la sospecha, la distracción o la utilidad. Nadie se detiene a preguntarse por qué un niño está solo en una ciudad inmensa con una tarjeta de crédito y una historia demasiado pulida. La película no lo denuncia explícitamente, pero tampoco lo esconde. Lo normaliza. Y aquí está el temblor. Vista hoy, la historia habla menos de travesuras y más de sistemas que falan sin hacer ruido, familias que funcionan por inercia, instituciones que confunden protocolo con cuidado, ciudades que ofrecen estímulo pero no refugio,
Kevin sobrevive porque es excepcional, no porque el mundo esté diseñado para protegerlo. Esa diferencia es crucial, y es algo que solo se percibe plenamente con distancia. El arco emocional también se resignifica, la independencia de Kevin deja de ser aspiracional y se vuelve transitoria. No es un destino, es una etapa que, si se prolonga, se transforma en aislamiento. La película lo intuye y lo expresa a través de la mujer de las palomas, pero desde la adultez esa advertencia resuena con más fuerza. Ella no es un símbolo abstracto, es un posible futuro. Una versión adulta de alguien que aprendió a arreglársela sola y pagó el precio. También cambia la percepción de los padres. De niños son obstáculos, adultos torpes que no entienden. Desde la adultez son figuras agotadas, sobrepasadas, imperfectas de una forma dolorosamente reconocible. La culpa de Kate McAllister ya no es exagerada, es familiar. Su desesperación es humana. La película, sin proponérselo explícitamente, se convierte en un espejo generacional. Padres que temen fallar, hijos que creen no necesitar a nadie. Incluso la violencia slapstick adquiere otro matiz. Ya no es solo risa, es exceso. Una escalada que roza lo absurdo de una manera más evidente cuando ya no estás del lado del niño que gana siempre. Y aún así funciona. Porque el tono nunca abandona el territorio del cuento. La película no pretende realismo, pretende catarsis. Y esa intención sigue siendo clara, incluso cuando el espectador ha cambiado. Lo más interesante de esta lectura adulta es que no invalida la experiencia infantil, convive con ella. Home Alone te permite ser vista desde múltiples edades sin traicionarse. De niño es poder, de adolescente es ingenio, de adulto es advertencia suave. Esa capacidad de mutar emocionalmente es una de las razones por las que la película no se desgasta. Crece contigo, aunque no lo notes conscientemente. Revisitarla años después no genera decepción, sino ajuste. Algunas risas cambian de lugar, algunas escenas pesan más, otras se sienten más tristes de lo que recordás. Y ahí ese desplazamiento emocional no es un fallo del tiempo, es una virtud de la obra. Significa que había más allí de lo que parecía. Por eso Home Alone 2, vista desde la adultez, deja de ser solo una secuela simpática y se convierte en una película sobre tránsito, entre edades, entre dependencias, entre fantasías y realidades. Kevin no gana porque esté de estarlo. Ahí entender esa diferencia es quizá el verdadero regalo que la película ofrece cuando la vuelves a mirar con años encima. Kevin McAllister dejó de ser solo un personaje el día en que dejó de pertenecer exclusivamente a su película. A partir de Home Alone 2, se convirtió en un mito cultural reconocible al instante, una figura que existe incluso para quienes no recuerdan con precisión la trama completa. Basta una imagen, el abrigo, la gorra, la expresión confiada para activar una memoria compartida. Y eso no ocurre por accidente. Ocurre cuando un personaje encarna algo más amplio que su propia historia. Kevin no es solo el niño que se queda solo. Es la fantasía infantil definitiva. Competencia sin tutela, inteligencia sin consecuencias, ingenio recompensado de inmediato. En el panteón del cine familiar ocupa un lugar extraño. No es un héroe innovador al estilo clásico, no es moralmente ejemplar. Es astuto manipulador, a veces cruel. Y aún así conecta. Porque representa un deseo primario y silencioso de mostrar que puedes arreglártela sin nadie mirándote por encima del hombro. Home Alone 2 solidifica ese mito al sacarlo del espacio doméstico y lanzarlo al mundo. Kevin ya no domina una casa, domina una ciudad. Eso lo eleva de niño ingenioso a figura casi legendaria. Nueva York funciona como prueba simbólica. Si puedes sobrevivir aquí, puedes sobrevivir en cualquier parte. El personaje deja de circunstancial y se vuelve arquetípico. El niño que vence sistemas diseñados para adultos. Comparado con otros iconos infantiles del cine, Kevin es singular. No posee poderes sobrenaturales. No vive en mundos fantásticos. No es el elegido. Su ventaja es intelectual y estratégica. Piensa rápido, observa, aprende. Esa cualidad lo vuelve peligrosamente inspirador. No invita a soñar con magia, sino con control. Y esa diferencia explica por qué su figura ha generado debates, parodias y reinterpretaciones durante décadas. El mito también se alimenta de su ambigüedad moral. Kevin no siempre hace lo correcto, es lo que funciona. Y el cine familiar rara vez permite esa zona gris. Home Alone tú no lo juzga con dureza, lo deja existir. Esa permisividad narrativa es parte de su atractivo y de su controversia. Kevin no es un modelo, es una pregunta abierta. ¿Qué pasa cuando un niño es más capaz que el mundo que debería cuidarlo? La iconografía del personaje se refuerza a través de rituales culturales. Memes, referencias en series, imitaciones, disfraces. Kevin se volvió shorthand cultural. Mencionarlo activa una red de significados: Navidad, ingenio, soledad, revancha. No necesitas explicar nada más. Eso es mito en estado puro. También es importante notar lo que Kevin no legó a hacer. A diferencia de otros personajes infantiles icónicos, no se extendió indefinidamente con el mismo actor.
No hubo una adultez cinematográfica de Kevin McAllister que diluyera su esencia. El mito quedó congelado en el momento exacto donde funciona mejor. Niño, pero no ingenuo. Solo, pero no abandonado del todo. Esa limitación involuntaria protegió su potencia simbólica. Home Alone, tu es crucial en esta mitificación porque es donde Kevin alcanza su máxima expresión. Más seguro, más ingenioso, más autónomo. Si la primera película lo presenta, la segunda lo consagra. Después de Nueva York, el personaje ya no necesita demostrar nada más. El mito está completo, y como todo mito efectivo, Kevin sobrevive al análisis. Puedes criticar la lógica, la moral a la repetición. Nada de eso lo borra, porque Kevin McAllister no vive solo en la pantalla. Vive en la memoria emocional de quienes alguna vez desearon, aunque fuera por un momento, que el mundo se equivocara lo suficiente como para dejarlos probar de que eran capaces. Ese deseo no envejece, cambia de forma, pero permanece. Y por eso, Kevin sigue aquí cada diciembre esperando que alguien vuelva a presionar play. Hay una razón por la que Home Alone tú no se recuerda, se regresa y él la. No vive en la memoria como un dato, sino como un hábito, como algo que ocurre cada año sin necesidad de ser anunciado. Y ese fenómeno, el de la película que se convierte en ritual, es más raro y más complejo de lo que parece. Volver a Home Alone 2 no responde únicamente a la nostalgia. La nostalgia es el gancho inicial sí, pero no explica la permanencia. Muchas películas despiertan recuerdos, pocas invitan a cuidarse. Aquí ocurre algo distinto. La repetición no agota la experiencia, la refuerza. Sabes exactamente cuándo viene el golpe, la música, la trampa. Y aún así, funciona. Porque la anticipación se vuelve parte del placer. La película se transforma en refugio. En un espacio emocional conocido donde el conflicto nunca se sale de control, donde el mundo es hostil pero vencible, donde la soledad siempre encuentre una forma de resolverse antes de que duela demasiado. En un contexto contemporáneo saturado de cinismo, ese equilibrio resulta extrañamente reconfortante. No hay ironía, no hay distancia emocional, hay fe directa en la conexión humana. Cada rewatch activa una lectura distinta, pero el tono permanece estable. La comedia sigue funcionando, la música sigue envolviendo, los silencios siguen teniendo peso. Eso habla de una arquitectura emocional bien construida. Home Alone 2 no depende del factor sorpresa, depende del reconocimiento. Ese es el corazón de cualquier ritual duradero. La Navidad, como concepto cultural, también juega un papel clave. Es una época cargada de expectativas, tensiones familiares o emociones amplificadas. La película no idealiza ese contexto, lo simplifica. Reduce el caos a una escala manejable. Un niño, una ciudad, un problema claro, una resolución posible. Esa claridad narrativa ofrece alivio, no porque sea realista, sino porque es comprensible. Volver a Kevin en Nueva York es volver a un momento donde los conflictos tenían bordes definidos, donde el ingenio resolvía lo que parecía imposible, donde la soledad era transitoria, no existencial. Esa experiencia se vuelve especialmente atractiva con los años, cuando la complejidad del mundo realía no se resuelve con trampas ingeniosas y música triunfal. También hay algo profundamente humano en la repetición, en saber que ciertas cosas no cambian, que la película sigue allí, intacta, esperándote exactamente como la dejaste. Mientras todo lo demás se transforma, Home Alone 2 permanece. Esa estabilidad emocional es parte de su poder, no exige atención total, no demanda análisis, acompaña. Por eso su legado no se mide innovación y innovación, sino en recurrencia. En cuántas veces alguien decide volver sin obligación externa. En cuántas casas aparece cada diciembre como fondo sonoro mientras se arma el árbol, se cocina o se conversa. La película se integra a la vida cotidiana sin imponerse, y eso es una forma silenciosa de triunfo cultural. El cierre de Home Alone 2 no promete cambios radicales, promete regreso, familia, reencuentro, nada extraordinario. Guay. Sin embargo, aquí está la clave. La película no termina con una lección grandilocuente, sino con una certeza simple. Estar juntos siguen importando, incluso después del caos, especialmente después del caos. Por eso seguimos volviendo. No para descubrir algo nuevo, sino para confirmar algo antiguo. Que el ingenio ayuda, pero no basta. Que la independencia es valiosa, pero incompleta. Que el mundo puede ser grande y abrumador, y aún así hay un lugar al que se vuelve. Cada diciembre, Kevin corre otra vez por Nueva York. Harry y Marve caen otra vez. La música vuelve a sonar. Y nosotros, consciente o inconscientemente, regresamos también. No porque la película lo necesite, porque nosotros sí.